La rutina se había instalado en mi vida como una sombra. Las mañanas comenzaban con el sonido del despertador, seguido del aroma del café que preparaba con la misma dedicación de siempre. Mi esposo se marchaba a trabajar, y yo me quedaba en casa, entre las tareas del hogar y el silencio que llenaba cada rincón. Valencia vibraba en su bullicio diario, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de monotonía. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina, y los preparativos llenaban las calles de colores y risas ajenas. Pero yo solo veía los fuegos artificiales desde la ventana, sintiendo cómo se desvanecían al tocar el suelo. La falta de comunicación con mi esposo era palpable. Conversaciones superficiales se habían convertido en el estándar, preguntas sobre la cena o el clima dominaban nuestras interacciones. A menudo me preguntaba si él notaba mi ausencia emocional. Un día, mientras organizaba un viejo baúl en el desván, encontré una carta olvidada. La letra era familiar, palabras de amor y promesas que alguna vez resonaron en mi corazón. Recordar aquellos momentos provocó una punzada de nostalgia que no podía ignorar. La siguiente reunión familiar fue un evento más que habitual, todos estaban allí, riendo y compartiendo anécdotas. Sin embargo, fue entonces cuando conocí al sobrino de mi esposo. Su presencia era fresca y vibrante, un soplo de aire nuevo entre las conversaciones rutinarias. Durante la cena, nuestras miradas se cruzaron varias veces. Sentí una chispa inusual que me hizo olvidar por un momento el peso de mis años y responsabilidades. La forma en que sonreía al contar sus historias despertó algo dentro de mí que creía dormido. Al final de la noche, mientras todos se dispersaban por el salón, nuestros ojos se encontraron nuevamente. Fue un instante breve pero intenso, una conexión inexplicable que dejó una sensación inquietante en mi pecho. No podía permitir que eso sucediera, sabía que era inapropiado y peligroso. A medida que pasaban los días, la atracción crecía silenciosamente entre nosotros durante las visitas familiares. Cada encuentro se convertía en un juego sutil de miradas furtivas y sonrisas cómplices. Sin embargo, siempre había alguien más presente, mi esposo, ajeno a lo que sucedía a su alrededor. La tensión aumentaba con cada reunión, me encontraba buscando excusas para acercarme al sobrino sin llamar la atención. Un día, mientras todos estaban ocupados preparando tapas para la cena, él se acercó a mí con una sonrisa traviesa. ¿Te gustaría ayudarme a buscar algo en la cocina?, preguntó con un tono ligero. Acepté sin pensarlo dos veces, necesitaba ese momento a solas. En la cocina el ambiente era diferente, más íntimo y lleno de posibilidades no dichas. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras buscábamos ingredientes perdidos en los armarios desordenados. En ese instante compartido, sentí como nuestras manos rozaban accidentalmente al alcanzar lo mismo varias veces. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando nuestros ojos se encontraron nuevamente, esta vez había algo más profundo detrás de esa mirada. En un momento inesperado, nos encontramos demasiado cerca uno del otro, nuestras respiraciones eran casi audibles en el silencio tenso del espacio reducido. Aquella conexión parecía palpable como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. Fue entonces cuando ocurrió, nos besamos brevemente antes de separarnos abruptamente, abrumados por lo sucedido. La culpa me consumió instantáneamente después del encuentro fugaz. Sabía que había cruzado una línea peligrosa pero no podía negar lo intenso que había sentido aquel instante robado entre nosotros. A partir de ese momento todo cambió sutilmente pero irrevocablemente entre nosotros dos durante las visitas familiares posteriores. Cada mirada se volvió más cargada de significado, cada sonrisa escondía secretos compartidos solo entre nosotros dos. Sin embargo, estaba atrapada entre dos mundos, uno donde mi vida continuaba como siempre y otro donde esta nueva atracción amenazaba con desmoronar todo lo conocido hasta ahora. En cada reunión familiar posterior intenté actuar normalmente frente a todos los presentes e ignorar esa atracción creciente hacia él, pero era imposible escapar del magnetismo que nos atraía mutuamente como imanes invisibles. El tiempo avanzó rápidamente mientras las fallas comenzaban a tomar forma por toda Valencia. Los colores brillantes adornaban las calles llenas de vida mientras yo luchaba con mis sentimientos ocultos.
Una noche decidí salir sola para despejar mi mente después de días llenos de tensión emocional acumulada dentro mío debido a esta situación insostenible. Mientras caminaba por las calles iluminadas por luces festivas sentí como mis pensamientos divagaban hacia él nuevamente, su risa resonando en mis oídos como música lejana mezclándose con el bullicio festivo alrededor mío. Cuando regresé a casa esa noche encontré a mi esposo sentado frente al televisor viendo algún programa aburrido sin prestarme atención alguna mientras yo trataba desesperadamente de procesar lo ocurrido hasta ahora. Las fallas continuaban su curso lleno de alegría exterior pero dentro mío había un conflicto interno mucho más profundo e inquietante. ¿Qué haría ahora? Las semanas siguientes transcurrieron entre reuniones familiares y las festividades de las fallas. La ciudad vibraba con la energía de la celebración, pero yo me sentía atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Cada vez que el sobrino aparecía, mi corazón latía con más fuerza, como si la pólvora encendida de los petardos resonara en mi pecho. Mi esposo seguía inmerso en su mundo, ajeno a mis pensamientos. Era un hombre bueno, pero la rutina había desdibujado nuestra conexión. Las conversaciones se limitaban a lo básico, qué hacer para cenar, las tareas del hogar y el trabajo. Mientras tanto, el sobrino traía consigo una frescura que me resultaba irresistible. Su risa resonaba en mis oídos como un eco lejano de tiempos más felices. En una de esas reuniones familiares, mientras todos disfrutaban de tapas y vino, noté cómo él se acercaba a mí. La mirada que compartimos fue intensa y cargada de significado. En ese instante comprendí que no era solo yo quien sentía esta atracción. Era como si el aire entre nosotros se volviera más denso, lleno de promesas no dichas. ¿Te gustaría dar un paseo? Me preguntó con una sonrisa traviesa. Asentí sin pensarlo 2 veces. Nos alejamos del bullicio familiar hacia un rincón más tranquilo del parque cercano. Las luces de las fallas iluminaban nuestras caras mientras caminábamos en silencio, disfrutando del momento sin necesidad de palabras. El aire fresco me llenó los pulmones y me hizo sentir viva nuevamente. A medida que avanzábamos, la distancia entre nosotros se acortaba. Cada paso era un desafío a mis propios límites, cada mirada furtiva una invitación a cruzar una frontera peligrosa. Siempre has sido muy especial para mí, dijo él al detenerse frente a mí. Nunca supe cómo decírtelo antes. Su confesión me dejó sin aliento. La culpa comenzó a asomarse en mi mente, pero la atracción era demasiado fuerte para ignorarla. En ese momento nos besamos. Fue un roce suave al principio, pero pronto se convirtió en algo más profundo y apasionado. En ese instante efímero, sentí que todo lo demás desaparecía, mi matrimonio, mis dudas y mis miedos. Cuando nos separábamos el mundo volvió a girar a nuestro alrededor con su bullicio habitual. La culpa me consumía por dentro, sabía que esto no podía ser correcto. Sin embargo, la adrenalina seguía corriendo por mis venas como si hubiera despertado algo que creía perdido para siempre. Regresé a casa esa noche con el corazón acelerado y la mente llena de confusión. Mi esposo seguía viendo televisión, su mirada fija en la pantalla reflejaba una vida que ya no compartíamos plenamente. Me senté junto a él intentando actuar normal mientras las imágenes del beso danzaban en mi cabeza como sombras inquietantes. Los días pasaron y cada encuentro familiar se tornó más complicado que el anterior. La tensión entre nosotros crecía con cada mirada furtiva intercambiada en medio de risas ajenas y conversaciones triviales sobre la vida cotidiana. Un día decidí invitarlo a tomar algo después de una reunión familiar en un bar local conocido por sus tapas deliciosas y su ambiente acogedor. Me sorprendió lo fácil que fue encontrar excusas para estar juntos, cada conversación fluía naturalmente entre nosotros mientras compartíamos risas y secretos bajo las luces tenues del lugar. ¿Por qué no hemos hecho esto antes?, me dijo mientras brindábamos con nuestras copas de vino tinto. Siempre he sentido que había algo especial entre nosotros. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente, cada vez que hablaba así, me recordaba lo mucho que anhelaba atención y conexión emocional en mi vida diaria. A medida que avanzaba la noche y el vino hacía efecto en nuestras lenguas aflojadas, nuestras manos se encontraron sobre la mesa, un gesto inocente pero cargado de significado.
Esto es peligroso, murmuré al sentir cómo la tensión aumentaba entre nosotros. Él sonrió con complicidad antes de acercarse aún más a mí, sus ojos brillaban con una mezcla de deseo e incertidumbre. En ese instante comprendí cuán lejos había llegado desde aquel día fatídico en el parque cuando nos besamos por primera vez. La atracción era innegable y cada vez más difícil de ignorar, sin embargo, también sabía que estaba jugando con fuego al mantener esta relación secreta escondida bajo capas de rutina matrimonial y expectativas sociales. La culpa se apoderó nuevamente de mí mientras regresábamos a casa esa noche. Las luces parpadeantes del festival parecían burlarse de mis decisiones mientras conducía hacia lo desconocido. Al llegar a casa encontré a mi esposo dormido frente al televisor otra vez, su respiración tranquila contrastaba fuertemente con el torbellino emocional dentro mío. Intenté dejar atrás esos pensamientos perturbadores mientras me metía en la cama junto a él, sintiendo su calidez pero también el peso abrumador del secreto que cargaba sobre mis hombros. Días después llegó otra reunión familiar donde todos parecían disfrutar del ambiente festivo alrededor suyo, sin embargo, yo apenas podía concentrarme en las conversaciones triviales cuando él estaba cerca. Las miradas furtivas continuaban entre nosotros como si tuviéramos nuestro propio lenguaje secreto lleno de promesas no cumplidas. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Durante uno de esos momentos robados juntos al margen del bullicio familiar, él tomó mi mano suavemente y dijo: «No puedo seguir así, necesito saber qué sientes realmente por mí». El peso detrás de sus palabras hizo eco dentro mío. ¿Realmente deseaba seguir adelante? Las emociones mezcladas comenzaron a desbordarse mientras luchaba por encontrar respuestas claras ante este dilema moral desgarrador. Mientras regresábamos nuevamente hacia los demás bajo las luces titilantes del festival aún resonando alrededor nuestro, comprendí que debía enfrentarme pronto a esta realidad ineludible. ¿Qué pasaría si alguien descubriese nuestro secreto? La presión aumentó con cada encuentro furtivo. Sabía que debía tomar decisiones difíciles sobre lo que realmente quería para mi futuro o arriesgarme a perderlo todo. El café, con su aroma a café recién hecho y el murmullo de conversaciones en la terraza, se convirtió en nuestro refugio. La tarde caía sobre Valencia, y las sombras se alargaban mientras los últimos rayos del sol iluminaban nuestras caras. El bullicio de las fallas parecía un eco lejano, casi irrelevante frente a la conexión que comenzábamos a forjar. Nos encontramos allí de nuevo como si el destino nos empujara a buscar ese momento de intimidad. La mesa pequeña nos separaba, pero la tensión en el aire era palpable. Las miradas furtivas se convertían en sonrisas nerviosas. Cada palabra que intercambiábamos parecía un paso más hacia un abismo del que no estaba segura si quería escapar. «¿Te gusta este lugar?», preguntó él, rompiendo el silencio. Su voz tenía una calidez que me envolvía. «Es acogedor», respondí intentando mantener la conversación ligera mientras mi corazón latía con fuerza. «Ideal para charlar». La conversación fluyó con facilidad, como si nos conociéramos desde siempre. Hablamos sobre trivialidades, el clima, los planes del festival, las tapas que debíamos probar. Pero había algo más profundo entre nosotros que no podía ignorar. Cada vez que nuestras manos se rozaban al alcanzar una servilleta o al pedir otra bebida, una chispa recorría mi piel. El tiempo se desvaneció mientras compartíamos risas y secretos. En un momento de vulnerabilidad, él me miró a los ojos con una intensidad que me hizo sentir expuesta. «Siempre he sentido que hay algo especial entre nosotros», confesó. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como una promesa silenciosa. Y entonces ocurrió. Nuestros labios se encontraron en un instante fugaz pero electrizante. Fue como si todo lo demás desapareciera, solo existíamos nosotros dos en ese pequeño mundo creado por el café y el atardecer valenciano. La culpa y la emoción se entrelazaron en mi mente mientras me retiraba lentamente, consciente de lo que acababa de suceder. «Esto no debería haber pasado», murmuré, sintiendo como la realidad comenzaba a presionar sobre mis hombros. Él asintió ligeramente, su expresión seria pero comprensiva. «Lo sé, pero no puedo evitarlo». Había una sinceridad en sus ojos que me hizo dudar aún más sobre mis decisiones. A medida que continuamos conversando, las palabras fluyeron con más facilidad después de ese beso inesperado. Sin embargo, cada risa compartida venía acompañada de un peso creciente,
¿qué pasaría si alguien nos viese? La posibilidad de ser descubiertos acechaba cada momento juntos. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y anticipación. Cada encuentro familiar se tornó tenso, cada mirada furtiva entre nosotros era un recordatorio constante del secreto que llevábamos dentro. Mi esposo seguía inmerso en su rutina diaria sin sospechar nada, sus preocupaciones eran ajenas a mi tormento interno. Un fin de semana decidí salir sola a caminar por la playa para despejarme un poco. El sonido de las olas rompía contra la orilla mientras pensaba en lo ocurrido y lo que significaba para mí. La brisa marina acariciaba mi rostro y traté de encontrar claridad entre las dudas que me atormentaban. Recordé momentos pasados con mi esposo, las risas compartidas durante nuestra juventud y los sueños construidos juntos antes de caer en esta rutina monótona. Pero ahora había algo nuevo, un fuego encendido por el sobrino que parecía avivar mis deseos olvidados. Las semanas pasaron rápidamente, cada encuentro clandestino se volvía más arriesgado y emocionante al mismo tiempo. Nos reunimos nuevamente en aquel café y luego decidimos dar un paseo por la playa al anochecer. Las luces del paseo marítimo brillaban tenuemente mientras caminábamos juntos, hablando sobre nuestros sueños e inquietudes. ¿Qué harías si esto llegara a ser público?, pregunté repentinamente sintiendo como mi corazón se aceleraba ante la posibilidad. Él frunció el ceño antes de responder, no lo sé. Me preocupa lo mismo. Su honestidad resonó dentro de mí como un eco inquietante. A medida que avanzábamos por la orilla desierta, nuestros pies descalzos tocaban la arena fría, era un contraste con el calor acumulado entre nosotros. La luna brillaba intensamente sobre el mar oscuro mientras él tomó mi mano suavemente. En ese momento sentí una mezcla abrumadora de emociones, deseo, miedo y anhelo por algo más allá de esta vida tan predecible y segura. Pero también sabía que estaba jugando con fuego, cualquier error podría consumirnos a ambos. Cuando finalmente nos detuvimos bajo la luz tenue del faro cercano, él me miró profundamente a los ojos y susurró, no puedo seguir así sin saber qué quieres realmente. La pregunta quedó suspendida en el aire como una amenaza silenciosa ante nuestra situación actual. En medio del caos emocional sentí como mis pensamientos giraban sin parar, no podía negar lo que sentía por él ni tampoco podía ignorar las repercusiones potenciales para todos los involucrados. Al volver a casa esa noche sentí una presión creciente dentro mío, debía tomar decisiones pronto o arriesgarme a perderlo todo, mi matrimonio o esta nueva chispa inesperada en mi vida. El festival continuaba su curso alrededor mío mientras yo luchaba con mis pensamientos internos cada vez más intensos, las luces brillantes parecían burlarse de mí mientras consideraba lo inevitable, ¿podría seguir viviendo así? ¿Era posible encontrar equilibrio entre dos mundos tan opuestos? Esa noche no pude dormir bien, los pensamientos giraban sin cesar como hojas arrastradas por el viento fuerte del otoño valenciano. La realidad seguía persiguiéndome implacablemente como un lobo hambriento acechando su presa. La mañana siguiente llegó sin piedad alguna, tenía mucho en qué pensar antes del próximo encuentro programado. La mañana se deslizó entre mis dedos como el agua de un río. El sol, que entraba por la ventana de la cocina, iluminaba los platos aún sin lavar y el café que había preparado con desgano. La rutina me había atrapado de nuevo, pero esta vez había algo diferente en el aire. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y cada rincón de la casa parecía recordármelo. Mientras preparaba el desayuno, mi mente vagaba hacia él. Su risa, su mirada intensa, como me hacía sentir viva en un mundo que se había vuelto gris. La culpa me carcomía, pero a la vez había una chispa de emoción que no podía ignorar. Me preguntaba qué pasaría en nuestro próximo encuentro. ¿Sería capaz de resistir la atracción que crecía entre nosotros? Mi esposo llegó a la cocina con su habitual indiferencia. Un buenos días mecánico y una sonrisa ausente fueron suficientes para que mi corazón se encogiera. Sabía que estaba perdiendo algo valioso en nuestra relación, pero no podía evitarlo. El recuerdo de nuestras miradas furtivas me llenaba de inquietud y anhelo. El día avanzó lentamente. Las calles de Valencia estaban llenas del bullicio del Festival de las Fallas, un espectáculo colorido que contrastaba con mi estado interno. Decidí salir a caminar por el centro para despejar mi mente.
Mientras paseaba entre las multitudes, las fragancias de las tapas y los fuegos artificiales me envolvían, pero nada podía distraerme del pensamiento constante, él. A medida que se acercaba la hora del encuentro, mi ansiedad aumentaba. La cita estaba planeada para un bar local, un lugar donde solíamos ir con amigos antes de que todo se volviera monótono y predecible. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido que no usaba desde hacía tiempo. Quería sentirme especial aunque fuera por unas horas. Al llegar al bar, el ambiente era animado, risas y conversaciones llenaban el aire mientras las luces parpadeaban suavemente. Él ya estaba allí, sentado en una mesa apartada en el rincón más oscuro del lugar. Al verme llegar, su rostro iluminó una sonrisa genuina y eso bastó para hacerme olvidar por un momento todo lo demás. «Hola», dijo mientras se levantaba para abrazarme. «¿Te ves bien?» Las palabras resonaron como una melodía familiar en mis oídos. Nos sentamos y comenzamos a charlar sobre trivialidades, sin embargo, cada palabra parecía cargada de significado oculto. La tensión era palpable entre nosotros, era como si estuviéramos atrapados en una burbuja ajena al mundo exterior. Conforme avanzaba la noche y las copas iban vaciándose lentamente sobre la mesa, nos acercamos más uno al otro. Había algo en su mirada que me invitaba a cruzar esa línea invisible entre lo correcto y lo prohibido. «¿Te gustaría salir a tomar aire?», preguntó él después de un silencio cargado de emociones. Asentí sin pensarlo 2 veces. Caminamos hacia una pequeña plaza cercana donde las luces del festival brillaban como estrellas caídas del cielo. Allí, rodeados del bullicio festivo pero aislados en nuestra propia realidad, nuestras manos se encontraron sin pensarlo demasiado. La conversación fluyó con naturalidad hasta que nuestras miradas se encontraron intensamente nuevamente, la atracción era innegable e irresistible. En ese instante decisivo pasamos la noche juntos. Fue como si todos mis miedos se desvanecieran por completo mientras nos entregábamos a lo inevitable. La complicidad creció entre nosotros mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas. Él hablaba sobre sus sueños e inseguridades mientras yo revelaba fragmentos olvidados de mi juventud perdida en la rutina matrimonial. Cada palabra pronunciada parecía desnudarnos emocionalmente ante el otro. A medida que avanzaban las horas, sentí como la culpa comenzaba a asomarse nuevamente en mi mente como un espectro inquietante. ¿Qué estaba haciendo? Pero cuando nuestros labios finalmente se encontraron nuevamente tras ese intercambio sincero de sentimientos profundos, todo lo demás desapareció. El amanecer llegó inesperadamente como una llamada al orden tras una larga noche de desenfreno emocional. Los primeros rayos del sol colisionaron con nuestra burbuja perfecta y me obligaron a enfrentar la realidad otra vez. Desperté desorientada en su apartamento, el aroma del café recién hecho flotaba por el aire mientras intentaba recordar cómo había llegado allí y qué significaría todo esto ahora. Sin embargo, antes de poder sumergirme nuevamente en esos pensamientos confusos y contradictorios sobre nuestro futuro juntos o separados, sonó el teléfono. La llamada provenía del número conocido pero distante, era mi esposo preguntando dónde estaba y cuándo volvería a casa. Su tono reflejaba preocupación genuina pero también una pizca de desconfianza que hizo eco dentro de mí como un tambor lejano. «Estoy saliendo ahora mismo», respondí tratando de sonar tranquila mientras sentía como mi corazón latía desbocado. «Solo fui a dar una vuelta, necesitaba aire fresco». Colgué rápidamente antes de permitirle hacer más preguntas incómodas que no podría responder sin caer en contradicciones evidentes. Miré hacia él buscando respuestas o consuelo ante esta nueva complicación inesperada. Sus ojos reflejaban confusión e incertidumbre también mientras comprendíamos juntos lo delicado del momento. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros mientras ambos éramos conscientes del abismo emocional al que nos habíamos lanzado sin pensar realmente en las consecuencias ni los límites establecidos por nuestras decisiones impulsivas. Mientras recogía mis cosas apresuradamente sintiendo como cada objeto recordándome lo vivido pesaba más sobre mis hombros cargados por decisiones erradas e impulsivas tomadas bajo la influencia momentánea del deseo insaciable por atención emocional perdida. Durante años. Todo parecía estar desmoronándose ante mis ojos cuando decidí salir sin mirar atrás ni esperar respuestas claras ni promesas vacías acerca del futuro incierto lleno hasta arriba con dudas persistentes alimentadas por situaciones complejas.
Y así fue como salí al mundo exterior buscando respuestas donde solo existían preguntas abiertas dispuestas a atormentarme durante mucho tiempo más. Las luces de las fallas iluminaban la ciudad, pero yo solo podía pensar en el caos que había desatado en mi vida. Las risas y los fuegos artificiales parecían burlarse de mí mientras caminaba por las calles de Valencia, sintiendo el peso de mis decisiones. La rutina que había sido mi refugio se había convertido en una prisión, y la atracción por el sobrino de mi esposo se transformaba en un dilema constante. Mi esposo empezó a notar algo extraño en mí. Su mirada inquisitiva me seguía cada vez que regresaba a casa después de una larga jornada. ¿Te pasa algo?, me preguntó una noche mientras cenábamos en silencio. La pregunta resonó en la habitación como un eco inquietante. No supe qué responder. Las palabras se atascaban en mi garganta, temiendo que cualquier respuesta pudiera abrir la caja de Pandora que había estado intentando mantener cerrada. La tensión aumentaba cada día. En cada reunión familiar, el sobrino parecía más atento, más comprometido con nuestras conversaciones. Sus ojos buscaban los míos con una intensidad que me hacía sentir viva, pero también culpable. En un rincón del bar donde solíamos reunirnos con otros familiares, compartimos risas y secretos entre tapas y vino tinto. Sin embargo, esa alegría se teñía de un oscuro matiz cuando recordaba a mi esposo esperándome en casa. Una tarde, mientras paseábamos por la playa después de un café tranquilo, él tomó mi mano sin pensarlo 2 veces. No puedo dejar de pensar en ti, confesó con una sinceridad que me dejó sin aliento. En ese instante, todo lo demás desapareció. La culpa y el miedo se desvanecieron por un breve momento, mientras me dejaba llevar por la corriente de sus palabras. Pero al regresar a casa, el peso del secreto volvió a caer sobre mis hombros como una losa pesada. Mi esposo estaba allí, viendo televisión con su habitual indiferencia hacia mí. A veces me preguntaba si él también sentía esa desconexión o si simplemente prefería ignorarla. Un mensaje anónimo llegó a mi teléfono una tarde mientras preparaba la cena: ten cuidado. El corazón me dio un vuelco al leerlo. ¿Quién podría saber lo que estaba pasando? La paranoia comenzó a infiltrarse en mis pensamientos, cada mirada furtiva y cada conversación se sentían cargadas de significado oculto. Intenté ignorar el mensaje y sumergirme en mis tareas diarias, pero era imposible no sentirme observada. Cada vez que veía al sobrino durante las reuniones familiares, una mezcla de deseo y miedo se apoderaba de mí. No puedo seguir así, pensé mientras miraba las llamas de los petardos iluminar el cielo nocturno durante las festividades. Una noche decidí salir a dar un paseo para despejarme. Las calles estaban llenas de gente disfrutando del ambiente festivo, risas y música resonaban en el aire cálido de Valencia. Me dejé llevar por la multitud hasta llegar a uno de los bares locales donde solíamos ir con amigos. Allí estaba él, riendo con otros familiares y brillando bajo las luces del bar como si fuera el centro del universo. Me acerqué lentamente sintiendo como mi corazón aceleraba con cada paso que daba hacia él. Pero antes de llegar a su lado, escuché a alguien mencionar mi nombre detrás de mí: era mi esposo. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó con una sonrisa forzada que no podía ocultar su preocupación genuina. La culpa volvió a invadirme como un mar embravecido, no podía mirar directamente sus ojos sin sentirme culpable por lo que estaba escondiendo. No podía dormir, respondí evasivamente mientras intentaba cambiar rápidamente de tema. La noche avanzó entre conversaciones superficiales y miradas furtivas hacia el sobrino. A medida que la tensión aumentaba entre nosotros tres, mi esposo desprevenido y el sobrino atrapado entre su deseo y su lealtad familiar, sentí que todo podría estallar en cualquier momento. Al salir del bar esa noche, decidí enfrentar mis sentimientos y hablar con él honestamente sobre lo que estaba ocurriendo entre nosotros dos. Pero cuando finalmente nos encontramos solos bajo la luz tenue del farol cerca del mar, lo único que salió fue un susurro lleno de confusión: no sé qué hacer. Él dio un paso más cerca, sus ojos reflejaban tanto deseo como vulnerabilidad: tú no eres la única confundida. Esa declaración hizo eco dentro de mí, era cierto tanto para él como para mí. Sin embargo, antes de poder articular cualquier respuesta coherente o tomar una decisión clara sobre nuestro futuro juntos o separados, escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros.
era mi esposo volviendo tras haber ido al coche por algo olvidado. El pánico me invadió nuevamente, necesitábamos separarnos antes de ser descubiertos infraganti. Con un último vistazo lleno de promesas no cumplidas e incertidumbres flotando entre nosotros como sombras alargadas bajo la luz del farol, nos despedimos apresuradamente antes de perder nuestra oportunidad. Mi cabeza giraba mientras regresábamos a casa esa noche. Sabía que tenía que tomar decisiones difíciles pronto o arriesgarme a perderlo todo, mi matrimonio seguro pero vacío o esta nueva conexión llena de incertidumbre pero electrizante. Las fallas continuaban iluminando Valencia, cada explosión resonante parecía burlarse aún más del caos interno que enfrentaba día tras día. La mañana siguiente el bullicio de las fallas resonaba en cada rincón de la ciudad. Las calles estaban llenas de gente que reía y celebraba, mientras yo intentaba encontrar sentido a lo que había sucedido. La conversación con mi esposo la noche anterior había dejado una huella profunda en mí. Su mirada, llena de preocupación, me había hecho cuestionar mis decisiones. ¿Te sientes bien?, me preguntó, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. No solo estoy cansada, respondí con evasivas, evitando su mirada. Sabía que no podía seguir así. Mientras caminaba por el mercado local para comprar algunos ingredientes, mi mente divagaba hacia el sobrino. La conexión que habíamos formado era tan intensa que a menudo me encontraba pensando en él incluso en los momentos más mundanos. Recordé nuestras risas compartidas y las miradas furtivas en las reuniones familiares. Era un juego peligroso, pero no podía evitarlo. En medio de mis pensamientos, un viejo amigo se acercó a mí. «No te he visto últimamente, ¿todo bien en casa?», preguntó con un tono preocupado. «Sí, todo bien», respondí rápidamente, pero su mirada penetrante me hizo sentir expuesta. «Si necesitas hablar o desahogarte, aquí estoy», ofreció con sinceridad. Agradecí su apoyo, pero sabía que no podía compartir mis secretos más oscuros. Sin embargo, sus palabras resonaron en mi cabeza. ¿Realmente estaba bien? La ansiedad comenzó a acumularse dentro de mí como una presión constante. Al llegar a casa, decidí preparar una comida especial para mi esposo, quizás eso ayudaría a aliviar la tensión entre nosotros. Mientras cocinaba, recordé el último encuentro con el sobrino en un evento social reciente. Había sido una noche mágica hasta que un malentendido arruinó todo. En medio de la fiesta, él se acercó para hablarme y la química era palpable. Pero cuando lo vi hablando con otra mujer, una punzada de celos me recorrió el cuerpo. Intenté ignorarlo y seguir conversando con otros invitados hasta que él volvió a acercarse. «¿Te gustaría bailar?», me preguntó con una sonrisa encantadora. Acepté sin dudarlo, necesitaba ese momento de cercanía. Mientras girábamos al ritmo de la música tradicional valenciana, cada movimiento parecía acercarnos más y más. Pero justo cuando creí que todo iba bien, escuché risas provenientes de un grupo cercano. «¿Ves eso? Ella es mucho más joven», dijo uno de ellos en voz alta. El comentario me golpeó como un balde de agua fría. La risa burlona del grupo resonó en mis oídos mientras sentía como mi rostro se encendía de vergüenza y rabia al mismo tiempo. El sobrino notó mi incomodidad y trató de calmarme. «No les hagas caso». Pero ya era demasiado tarde, la magia del momento se había desvanecido, y volví a sentirme atrapada en mi rutina matrimonial. Ahora estaba aquí lidiando con las consecuencias emocionales de esa noche y preguntándome si alguna vez podría ser feliz, sin arriesgarlo todo por algo tan incierto como esta atracción prohibida. La ansiedad crecía cada día más y sentía que cada mirada furtiva del sobrino era un recordatorio constante del peligro que corría al dejarme llevar por mis sentimientos. Esa tarde decidí salir a caminar por la playa para despejar mi mente. El sonido del mar siempre había tenido un efecto calmante sobre mí, sin embargo, hoy no parecía funcionar igual. Mientras paseaba por la orilla, recordé las palabras del viejo amigo sobre enfrentar mis problemas en lugar de esconderme detrás de sonrisas vacías. De repente vi al sobrino sentado en una terraza cercana. Su presencia provocó una oleada de emociones contradictorias dentro de mí. Deseo y culpa se entrelazaban como las olas rompiendo contra la costa. Me acerqué lentamente al bar donde estaba sentado. Quería hablarle nuevamente sobre lo sucedido aquella noche fatídica.
Al llegar a su mesa, él levantó la vista sorprendido pero sonrió al verme. Hola, dijo con tono cálido. Hola, respondí nerviosamente mientras tomaba asiento frente a él. La conversación fluyó naturalmente al principio, hablamos sobre trivialidades hasta que finalmente abordamos lo inevitable, lo ocurrido aquella noche en la fiesta. No debí dejar que esos comentarios te afectaran, dijo él con sinceridad reflejada en sus ojos oscuros. No quiero que pienses eso. Es difícil no hacerlo, murmuré mientras jugaba nerviosamente con los dedos alrededor del vaso frente a mí. A veces siento que soy solo una sombra. El silencio se instaló entre nosotros durante unos momentos antes de que él hablara nuevamente. Tú eres mucho más que eso. Su declaración me hizo mirar hacia arriba, nuestros ojos se encontraron y el mundo exterior pareció desvanecerse por un instante. Pero entonces recordé a mi esposo esperando en casa y cómo esto podría destruir nuestra familia si alguien llegara a enterarse. Debemos tener cuidado, le advertí mientras trataba de mantener mi voz firme aunque temblorosa por dentro. Sin embargo, algo cambió esa tarde, aunque sabía que debía mantener distancia por el bien de todos los involucrados, también comprendí que no podía negar lo que sentía por él ni el deseo apremiante por estar juntos sin importar las consecuencias. Al regresar a casa esa noche después del encuentro emocionalmente cargado con el sobrino, encontré a mi esposo esperando pacientemente en el salón. Su expresión mostraba preocupación pero también amor incondicional hacia mí. ¿Cómo fue tu día?, preguntó suavemente mientras tomaba asiento junto a él. Bien, respondí evasivamente mientras luchaba contra los remolinos emocionales dentro mío. Pero antes de poder continuar la conversación o desviar su atención hacia otro tema ligero como solía hacer siempre para evitar conflictos profundos entre nosotros. Él tomó aire profundamente antes de hablar nuevamente. He estado pensando mucho últimamente, creo que deberíamos considerar ir juntos a terapia. Las palabras flotaron pesadamente entre nosotros, sentí como mi corazón latía rápidamente ante la posibilidad realista e impactante del camino hacia adelante. ¿Podría realmente reconstruir nuestra relación? ¿O sería este solo otro intento fallido? La presión aumentaba mientras contemplaba todas las decisiones difíciles aún por venir. La mañana siguiente el bullicio de las fallas vibraba en el aire. Los petardos resonaban y la gente reía, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de incertidumbre. El aroma de las tapas recién hechas se mezclaba con el humo de la pólvora, creando un contraste que reflejaba mi vida. Todo parecía vibrante y lleno de energía, mientras yo me debatía entre la rutina y lo desconocido. La oferta de trabajo que había recibido era tentadora. Era una oportunidad para salir del hogar, para redescubrirme en un entorno diferente. Pero, ¿acaso eso significaba dejar atrás todo lo que había construido? La idea me aterraba. Aún así, el deseo de cambiar mi vida se hacía más fuerte cada día. El sobrino había sido claro sobre sus sentimientos. Su mirada profunda y sincera me había dejado sin palabras. Te quiero, había dicho con una intensidad que me hizo temblar. Pero esas palabras también traían consigo un peso enorme. Un amor prohibido que podría destruir no solo mi matrimonio, sino también la relación familiar que siempre había valorado. Mientras caminaba por las calles adornadas con fallas coloridas y luces brillantes, recordé los días felices que pasé con mi esposo en festivales pasados. La risa compartida y los momentos sencillos parecían lejanos ahora. La rutina había hecho mella en nuestra conexión emocional, dejando un vacío difícil de llenar. Decidí visitar el café junto a la playa donde solíamos ir juntos. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla era reconfortante, pero no podía evitar sentir que algo faltaba. Pedí un café y observé a las parejas a mi alrededor, disfrutando del momento sin preocupaciones. Me pregunté si alguna vez volvería a experimentar esa ligereza. Al regresar a casa, encontré a mi esposo revisando unos documentos en la mesa del comedor. Su expresión era seria, noté cómo su mirada se desvió hacia mí con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Todo bien?, preguntó con voz suave. Sí, solo he estado pensando en algunas cosas, respondí evasivamente. Él asintió lentamente como si supiera que había más detrás de mis palabras. La tensión entre nosotros crecía, cada día se hacía más difícil mantener las apariencias.
Esa noche decidí salir a dar un paseo por el barrio para despejar mi mente. Las luces brillantes del festival iluminaban las calles mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo nocturno. En medio del bullicio vi al sobrino acercarse desde la distancia, su sonrisa iluminó mi mundo oscuro por un instante. ¿Te gustaría dar una vuelta?, preguntó con entusiasmo. Asentí sin pensarlo 2 veces, necesitaba ese respiro fresco lejos de mis pensamientos agobiantes. Caminamos juntos por las calles llenas de gente riendo y disfrutando del festival, era como si el tiempo se detuviera por un momento. Me alegra verte aquí, dijo él mientras nos deteníamos frente a una falla impresionante. He estado pensando mucho en nosotros. Su confesión me hizo sentir un torbellino dentro de mí, cada palabra resonaba como un eco familiar que no podía ignorar. Yo también, murmuré casi sin voz. Él se acercó más, su mirada fija en mis ojos como si buscara respuestas allí mismo. No quiero perderte, añadió con sinceridad palpable. Las palabras flotaron pesadamente entre nosotros, sentí como mi corazón latía rápidamente ante la posibilidad realista e impactante del camino hacia adelante, ¿podría realmente reconstruir nuestra relación? ¿O sería este solo otro intento fallido? La presión aumentaba mientras contemplaba todas las decisiones difíciles aún por venir. En ese instante decisivo los fuegos artificiales estallaron sobre nuestras cabezas y su mano tomó la mía suavemente, llevándome hacia otro mundo donde solo existíamos nosotros dos. Esa conexión era innegable, todo lo demás desapareció momentáneamente. Podemos encontrar una solución, dijo él con firmeza mientras nos perdíamos entre la multitud festiva. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, el peso de mis decisiones volvió a aplastarme como una ola implacable. Mi esposo estaba despierto cuando entré, su mirada cansada reveló su preocupación acumulada por días sin fin. ¿Dónde has estado?, preguntó con tono neutral pero lleno de significado. Solo di una vuelta, respondí rápidamente mientras evitaba su mirada inquisitiva. La conversación fluyó hacia lo cotidiano, trabajos pendientes y planes para el futuro inmediato, pero yo sabía que nada sería igual después de esa noche en el festival. Había cruzado líneas invisibles que ahora parecían insalvables. Al día siguiente recibí una llamada inesperada del trabajo. Querían programar una entrevista para discutir más sobre esa oferta prometedora que podría cambiarlo todo para mí. La emoción burbujeante chocó contra la realidad sombría de mi vida personal. Necesitaba tomar decisiones pronto antes de perderme aún más en esta confusión emocional. Mientras preparaba la cena esa noche, reflexioné sobre lo que significaría aceptar ese nuevo trabajo, libertad o huida ante mis responsabilidades familiares. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre mis deseos personales y las expectativas sociales? El aroma del pimentón y el aceite caliente llenaban la cocina mientras intentaba mantenerme enfocada en lo mundano y cotidiano, cortar verduras y remover salsas como si eso pudiera ayudarme a aclarar mis pensamientos revueltos. Finalmente decidí enfrentar al sobrino nuevamente antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre mi futuro profesional o personal. Sin embargo, justo cuando pensaba en cómo plantearle mis dudas sobre nuestro futuro juntos, sonó el timbre insistentemente interrumpiendo mis pensamientos profundos. Mi corazón dio un vuelco al ver quién estaba detrás de la puerta, era él nuevamente. Pero esta vez no venía solo, sus ojos reflejaban ansiedad mientras tomaba aire profundamente antes de hablar. El timbre resonó en la entrada, y mi corazón se aceleró. Abrí la puerta con una mezcla de nerviosismo y expectativa, encontrándome con su mirada ansiosa. No era la primera vez que lo veía, pero el peso de las decisiones que había tomado me oprimía el pecho. Necesitamos hablar, dijo su voz temblorosa. Lo invité a entrar, sintiendo como la atmósfera en la casa se cargaba de tensión. La cocina seguía impregnada del aroma a pimientos y aceite, un contraste con la inquietud que nos rodeaba. Me senté en la mesa, intentando mantener la compostura mientras él se acomodaba frente a mí. No sé cómo seguir así, continuó. Todo esto me está consumiendo. Sus palabras resonaban en mi mente. Era cierto que nuestra relación había crecido en silencio, como una sombra que se alimentaba del descontento y la búsqueda de atención. Pero ahora esa sombra amenazaba con devorarnos a ambos. No puedo seguir, dije finalmente interrumpiéndolo.
Debo pensar en mi vida, en lo que quiero para el futuro. Él bajó la mirada, y sentí un nudo en el estómago al ver su desilusión. Había momentos en los que creía que podía ser diferente, que podíamos construir algo nuevo juntos. Pero cada vez que pensaba en mi esposo y los años compartidos, una oleada de culpa me abrumaba. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó con un hilo de voz. ¿Acaso todo esto no significa nada? Su pregunta me golpeó como un martillo sobre el yunque. En ese instante comprendí que lo había dejado entrar demasiado en mi vida emocionalmente frágil. La atracción había sido intensa y real, pero también era un espejismo alimentado por mis inseguridades. Significa mucho, respondí lentamente. Pero no puedo arriesgarlo todo por un impulso. La conversación se tornó más profunda mientras discutíamos nuestras emociones encontradas y las consecuencias de nuestros actos. Cada palabra parecía traer consigo un peso adicional sobre mis hombros, el secreto ya no era solo mío. De repente sonó mi teléfono móvil sobre la mesa. Miré la pantalla, era un mensaje de mi esposo preguntando si estaba bien. La preocupación me atravesó como una flecha, sabía que estaba empezando a notar algo extraño en mí. Debo contestar, dije apresuradamente mientras trataba de ocultar mi ansiedad. Él asintió, pero su expresión mostraba incomodidad al ver cómo me alejaba emocionalmente nuevamente. Mientras escribía una respuesta breve para tranquilizar a mi esposo, sentí sus ojos fijos en mí, su presencia era un recordatorio constante de lo complicado que se había vuelto todo. Cuando terminé de responder, miré hacia él nuevamente y vi tristeza mezclada con frustración en su rostro. «¿Y sí?», comenzó a decir antes de detenerse. «No quiero perderte». Las palabras flotaron entre nosotros como una nube oscura cargada de incertidumbre. La idea de perderlo me afectaba más de lo que esperaba, sin embargo, también sabía que aferrarme a esa relación solo traería más dolor a largo plazo. Decidí dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. La idea de asistir a terapia sugerida por mi esposo comenzó a tomar forma en mi mente como una luz tenue al final del túnel oscuro donde me encontraba atrapada. Quizás deberíamos poner fin a esto, dije finalmente. Necesito encontrarme a mí misma antes de seguir adelante con cualquier cosa. Su mirada se endureció ante mis palabras, podía ver cómo luchaba por aceptar lo que le decía. En ese momento comprendí cuán difícil sería para ambos dejar atrás esa conexión prohibida. El silencio llenó el espacio entre nosotros mientras procesábamos nuestras emociones contradictorias. El tiempo parecía detenerse mientras cada uno reflexionaba sobre las decisiones tomadas y las consecuencias inminentes. Finalmente rompí el silencio. Necesito tiempo para pensar, susurré casi para mí misma. Quizás sea mejor no vernos por un tiempo. Él asintió lentamente aunque el dolor reflejado en sus ojos no podía ocultarse detrás de esa aceptación forzada. La despedida estaba cerca, ambos sabíamos que sería difícil volver atrás después de haber cruzado tantas líneas invisibles entre nosotros. Al salir por la puerta principal tras un breve abrazo lleno de melancolía, sentí una mezcla abrumadora, alivio por haber tomado una decisión pero también tristeza por lo perdido. Los días siguientes fueron confusos. Intenté sumergirme en mis rutinas diarias mientras lidiaba con las repercusiones emocionales del encuentro reciente. Las fallas estaban cerca y Valencia comenzaba a vibrar con los preparativos festivos, sin embargo, todo parecía distante e irrelevante comparado con mis pensamientos internos agitados. Una tarde decidí salir a caminar por la playa para despejarme, necesitaba aire fresco y claridad mental ante tanto caos emocional acumulado dentro de mí. Mientras paseaba junto al mar Mediterráneo escuchando las olas romper contra la orilla, recordé momentos felices pasados, risas familiares durante las fiestas o tardes tranquilas cocinando con amor para quienes amaba. Pero pronto esos recuerdos comenzaron a desvanecerse cuando vi su figura acercándose desde lejos. El sobrino apareció inesperadamente entre la multitud festiva justo cuando pensaba haber cerrado esa puerta definitivamente tras nuestra última conversación tan intensa e incómoda. Mi corazón dio otro vuelco al reconocerlo entre los trajes coloridos y los fuegos artificiales del festival cercano, no podía creerlo. ¿Qué significaría esto?
Su mirada buscándome entre las multitudes hizo eco dentro mío como si fuera un llamado ineludible hacia algo prohibido e inevitablemente tentador. La multitud giraba alrededor nuestro mientras nos acercábamos lentamente uno al otro, sabía que este encuentro podría cambiarlo todo nuevamente.